Durante el horizonte posclásico, un grupo chichimeca llegó al territorio actual del estado de Hidalgo y se fusionó con los pobladores que ya para entonces ocupaban la región. Más tarde, con la llegada de los nonoalcas que procedían del Golfo, se conformó una sociedad que los mexicas llamaron tolteca, que quiere decir artista o artesano, y que alcanzó su máximo apogeo durante el siglo X. Su principal ciudad fue Toyán, Xicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Los toltecas fueron la primera sociedad militarista del posclásico temprano. Las fases de la cultura tolteca son Toyán, 950-1150 después de Cristo, que fue la época del florecimiento y de máxima expansión, donde se da sin duda el fenómeno propiamente tolteca. Abandonan la sección llamada Tula Chica y crean el complejo constructivo que hoy se conoce como Acrópolis o Tula Grande. Fuego, 1200-1300 después de Cristo. En esta etapa se inició el abandono del centro ceremonial, pero no del área. Después de un breve intervalo, la población comenzó a crecer de manera constante hasta la época de la conquista española, cuando Tula contaba con un asentamiento mexica tenochca muy importante. Los toltecas se organizaron en un estado despótico tributario, el cual se caracterizó por el predominio de la casta militar, la expansión imperialista, las conquistas y los tributos de poblados vecinos. En cuanto a la forma de gobierno, fue una teocracia militarista, la cual tiene su fundamento en sus ideas religiosas y expansionistas. Su principal gobernante debía de ser un sacerdote, y fundamentaba su poder en la religión y en el ejército. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado estaba integrado por jerarcas militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Los jefes guerreros subordinaron toda la actividad a sus intereses particulares. Conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio cuyas fronteras fueron solo superadas por los aztecas. La clase explotada estaba integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, en los cuales se encontraban pintores, lapidarios, carpinteros, albañiles, alfareros, hilanderos, tejedores, oficiales de la pluma, etc. La economía se basaba en una agricultura de extensos campos de cultivo, irrigados por complejos sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran el principal cultivo. Al igual que en otros estados mesoamericanos, el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas y bienes de lugares muy alejados. En cuanto a la guerra, fue una actividad determinante que les permitió dominar varios pueblos y cobrar diferentes tributos de cada uno de ellos. La religión politeísta del imperio tolteca estaba dominada por dos deidades principales. El primero, Quetzalcóatl, se representaba como una serpiente emplumada. Fue adoptada de culturas anteriores y era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y fertilidad. Su contraparte o rival es Tezcatlipoca, el espejo empañado, conocido por su naturaleza guerrera. Los toltecas practicaban los sacrificios humanos, los cuales eran una forma de comunión y servicio hacia algunos de sus dioses. Entre los más importantes dentro de la mitología tolteca son los siguientes: Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Centeotl y Tlacoluique. Los toltecas revolucionaron las ideas que se tenían en Mesoamérica respecto al uso de espacios con la inclusión de las columnas de espiga y las lechumbres ligeras. Los recintos religiosos y palacios adquirieron dimensiones majestuosas. Del mismo modo, en Tula se usó por primera vez lo que se llama el muro de cráneos, Tzompantli, y el muro de serpientes, Coatepantli, que después se extendería en todo Mesoamérica. En lo que se refiere a la escultura, los toltecas crearon sus propios motivos iconográficos, en los cuales se advierte claramente los gustos por las escenas militares. Los atlantes son monumentos monolíticos pertenecientes a la cultura tolteca. Estos monolitos miden poco más de 4.5 metros de altura, labrados en piedra basáltica, y son representaciones de guerreros toltecas, ataviados con un pectoral de mariposa, dardos, un cuchillo de pedernal y un arma curva que es muy característica de las representaciones guerreras de la cultura tolteca. Los usaron para sostener los techos del palacio de Quetzalcóatl.
pero sin duda sus monumentos más representativos, que siglos después serían comunes entre mayas y purépechas, así como mexicas, son las imágenes antropomorfas reclinadas que sostienen en su abdomen un recipiente para ofrendas y que se conocen como chacmol. En lo que se refiere a su decadencia, se inició a mediados del siglo XI, después del exilio de su mítico sacerdote Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl. La ciudad fue víctima de los enfrentamientos entre los sacerdotes de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que hacia el año de 1160 la ciudad fue abandonada definitivamente. Huemac, último soberano tolteca, al abandonar la ciudad ordenó quemarla. Sin embargo, la cultura tolteca no se extinguió, pues han encontrado testimonios de su influencia cultural en la zona maya de la península de Yucatán. Los toltecas tuvieron su presencia importante en la región maya. En Chichén Itzá se crearon y recrearon algunas de las principales imágenes y estructuras de Tula: el pórtico de columnas, el templo de los guerreros, el chacmol, los frisos de águilas y jaguares e incluso un zompantli. Es muy probable que el prototipo de Tula haya sido la más grande y poderosa y próspera ciudad de México antiguo, Teotihuacán. Ahí se inició la tradición urbana nahua y también el culto a Quetzalcóatl. En la Tula de Hidalgo se fortaleció el antiguo mito y al parecer se originaron algunas ideas nuevas relacionadas con el ejercicio del poder.